¿Quién fue el hombre que se atrevió a saquear Roma, la ciudad eterna? ¿Un simple bárbaro sediento de oro, o una figura mucho más compleja, moldeada por la traición y la ambición en un imperio al borde del colapso? Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de Alarico, el rey visigodo que puso de rodillas al otrora invencible imperio romano. Para entender a Alarico, primero debemos entender su mundo. A finales del siglo IV, el imperio romano estaba dividido y en crisis. Hordas de pueblos, a los que los romanos llamaban bárbaros, presionaban sus fronteras. Entre ellos estaban los godos. Huyendo del avance de los hunos, cruzaron el Danubio buscando refugio en territorio romano. Pero en lugar de asilo, encontraron explotación y hambre. Esta desesperación estalló en la batalla de Adrianópolis en el año 378, donde los godos aniquilaron a un ejército romano y mataron al propio emperador Valente. Fue una derrota catastrófica que demostró que Roma ya no era invulnerable. En este turbulento escenario nace nuestro protagonista. Alarico, nacido alrededor del 370 en la actual Rumanía, creció como un godo dentro de las fronteras del imperio. Era romano en muchos sentidos. Hablaba latín, entendía la política imperial, y lo más importante, luchó por Roma. Se unió al ejército como parte de los federados, tropas bárbaras aliadas que defendían el imperio a cambio de tierras y subsidios. Alarico demostró ser un líder militar brillante y carismático. Él y sus guerreros visigodos fueron cruciales en la batalla del río Frígido en el 394. Lucharon valientemente por el emperador Teodosio, sufriendo enormes bajas. Se dice que 10.000 de sus hombres cayeron en el campo de batalla. Alarico esperaba ser recompensado por su lealtad y sacrificio, con un alto cargo en el ejército regular romano, un puesto de magister militum. ¿Pero qué recibió a cambio? Desprecio. El nuevo emperador, Honorio, y su poderoso general, Estilicón, lo vieron simplemente como un bárbaro útil, pero no como un igual. Esta traición fue el punto de inflexión. Alarico se sintió engañado. Había derramado la sangre de su pueblo por un imperio que se negaba a aceptarlo plenamente. Si Roma no le daría el respeto y el estatus que merecía, lo tomaría por la fuerza. Sus hombres, frustrados y sintiéndose utilizados, lo aclamaron como su rey. Así, el soldado romano se convirtió en el rey de los visigodos. A partir de ese momento, Alarico comenzó una campaña que aterrorizaría al imperio. No buscaba destruir Roma, al menos no al principio. Su objetivo era negociar desde una posición de fuerza. Marchó sobre Grecia, saqueando ciudades como Corinto, Argos y la legendaria Esparta. Su mensaje era claro: ignórenme, bajo su propio riesgo. El general romano Estilicón, un vándalo de nacimiento y uno de los pocos capaces de igualar a Alarico en el campo de batalla, lo persiguió, pero nunca logró una victoria decisiva. A menudo, las campañas terminaban en treguas incómodas y negociaciones. Durante casi una década, Alarico jugó un complejo ajedrez político y militar con la corte romana de Rávena. Invadió Italia en 2 ocasiones, en el 401 y en el 408. En ambas ocasiones, Estilicón logró repelerlo, pero nunca aplastarlo. Eran rivales, pero también se entendían. Ambos eran bárbaros que habían alcanzado el poder en un sistema romano que desconfiaba de ellos. Pero el destino de Estilicón estaba sellado. Las intrigas de la corte, alimentadas por el miedo y la xenofobia, llevaron a su caída. En el 408, el emperador Honorio, convencido por sus consejeros de que Estilicón conspiraba con Alarico, ordenó su ejecución. Para Alarico, la muerte de Estilicón fue una catástrofe y una oportunidad. Una catástrofe porque eliminaba al único hombre en Roma con el que podía negociar seriamente, y una oportunidad porque, sin su archirrival, el camino hacia Roma estaba despejado. La ejecución de Estilicón desató una ola de violencia contra las familias de los federados bárbaros que vivían en Italia. Miles de soldados godos, furiosos y en busca de venganza, desertaron del ejército romano y se unieron a las filas de Alarico. Su ejército se hizo más grande y más fuerte que nunca. Con un ejército reforzado y la moral por las nubes, Alarico marchó sobre Italia por tercera vez. Esta vez, nada lo detuvo. En el año 408 llegó a las puertas de Roma y la sometió a su primer asedio. La ciudad,
que no había visto un enemigo extranjero en sus murallas en 800 años, se sumió en el pánico. El hambre y las enfermedades hicieron estragos. El Senado romano, desesperado, envió una delegación para negociar. Cuando preguntaron a Alarico cuáles eran sus condiciones, su respuesta fue legendaria. Todo el oro, toda la plata, todos los bienes muebles y todos los esclavos bárbaros. Asombrados, los enviados preguntaron, «Entonces, ¿qué nos dejas?» Alarico, con una sonrisa sombría, respondió, «Sus vidas». Finalmente, se acordó un rescate colosal, y Alarico levantó el asedio temporalmente. Pero las negociaciones con el ineficaz emperador Honorio, seguro en su capital de Rávena, no llegaron a ninguna parte. Honorio se negaba a concederle a Alarico lo que más anhelaba: un hogar permanente y seguro para su pueblo dentro del imperio, y un título para sí mismo. Frustrado por la intransigencia del emperador, Alarico regresó a Roma en el 409, y la asedió de nuevo. Esta vez, instaló su propio emperador títere, un senador llamado Prisco Atalo, con la esperanza de que esto forzara a Honorio a negociar. Pero el plan fracasó. Para el verano del 410, la paciencia de Alarico se había agotado por completo. Había negociado, había amenazado, había luchado por Roma y contra Roma. Había intentado por todos los medios ser parte del sistema, pero el sistema lo había rechazado una y otra vez. El 24 de agosto del 410, después de casi 2 años de idas y venidas, ocurrió lo impensable. No está claro si fue por una traición interna o un asalto directo, pero la puerta Salaria se abrió y los visigodos entraron en Roma. Durante 3 días, la ciudad fue saqueada. Es importante entender que, aunque fue un acto brutal, no fue una destrucción sin sentido. Alarico, como cristiano arriano, dio órdenes específicas de respetar los lugares sagrados como las basílicas de San Pedro y San Pablo, que se convirtieron en refugios para la población. No buscaba borrar Roma del mapa, sino humillarla y tomar las riquezas que creía que se le debían. El impacto psicológico, sin embargo, fue devastador en todo el mundo conocido. San Jerónimo, al enterarse de la noticia en Belén, escribió: «Se apaga la luz más brillante de la tierra. El mundo entero ha perecido en una sola ciudad». El saqueo de Roma marcó el principio del fin del Imperio Romano de Occidente. Después de saquear la ciudad, Alarico marchó hacia el sur de Italia. Su plan era cruzar a África, el granero de Roma, para establecer allí un reino independiente y seguro para su pueblo. Pero el destino tenía otros planes. Una violenta tormenta destruyó su flota en el estrecho de Mesina, poniendo fin a sus ambiciones africanas. Poco después, a finales del año 410, cerca de la actual Cosenza, Alarico, el hombre que había desafiado a un imperio, cayó enfermo y murió repentinamente de fiebre. Tenía apenas 40 años. Su funeral fue tan épico como su vida. Según la leyenda, sus guerreros desviaron el curso del río Busento. En el lecho seco del río, cavaron una tumba donde enterraron a su rey junto con una parte del tesoro de Roma. Luego, devolvieron el río a su cauce original, ocultando para siempre el lugar de descanso de Alarico. Los esclavos que realizaron el trabajo fueron ejecutados para que nadie pudiera revelar jamás el secreto. Así termina la historia de Alarico, un líder nacido entre dos mundos, un producto de la ambición y la exclusión romanas. No fue simplemente un destructor, sino un catalizador del cambio en una era de transición. Su vida nos muestra que la historia rara vez es en blanco y negro. Fue un bárbaro que anhelaba ser romano, un invasor que solo buscaba un hogar para su gente. Su legado no es solo el saqueo de una ciudad, sino el nacimiento de una nueva Europa sobre las cenizas del viejo imperio romano. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Hasta la próxima.